Estás sentado en un bar con un amigo, ya van por la tercera cerveza, y alguien suelta esa pregunta que hace que todos se inclinen hacia adelante con curiosidad. ¿Cuándo es que las mujeres realmente lo desean más? De inmediato, todos tienen una teoría, una anécdota, una suposición, pero nadie lo sabe con certeza. La mayoría habla desde la fantasía, desde lo que leyó alguna vez o desde lo que el ego quiere creer. Y ahí me di cuenta. Lo que creemos sobre el deseo femenino es casi siempre una mentira cómoda. Yo también viví engañado. Lo descubrí por accidente, después de un divorcio que me dejó hecho pedazos. Tenía 34 años, y mientras intentaba entender en qué punto todo se había derrumbado, empecé a salir de nuevo. Lo que me sorprendió no fue volver al juego, sino quienes me buscaban. No eran las chicas de 20 y tantos que mi ego esperaba. Eran mujeres de 40, algunas bordeando los 50, que me perseguían con una intensidad que mi ex nunca tuvo en una década entera. Estas mujeres no estaban jugando a coquetear. Sabían exactamente lo que querían, cuándo lo querían y cómo lo querían. Había en ellas algo feroz y al mismo tiempo sabio. No buscaban impresionar, no pedían permiso y no sentían vergüenza por su deseo. Era como si hubieran cruzado un umbral donde ya no se sienten culpables por querer. Y ahí entendí algo que nadie nos enseña. El deseo femenino madura como una tormenta silenciosa. Mientras más años pasan, más fuerza acumula. La joven de 25 que muchos idealizan ni siquiera conoce el poder real de su propio cuerpo. Aún teme a la luz, a la opinión, a su propio reflejo. Finge placer porque le enseñaron que así se ve el amor, que así se mantiene una relación. Pero la mujer de 45, la que te escribe a medianoche con voz segura, ya no vive de apariencias. Y si no estás preparado para esa energía, hermano, te puede devorar entero. Lo que descubrí con los años es que las mujeres no alcanzan su plenitud sexual cuando su cuerpo está más joven, sino cuando su mente deja de estorbar. Cuando sueltan la necesidad de gustar, de complacer, de verse perfectas. En algún punto alrededor de los 40, tiran esa mochila de inseguridades al basurero y empiezan a escuchar lo que su cuerpo siempre intentó decirles. Esto es lo que realmente quiero. Recuerdo una mujer en especial. Tenía 43 años, divorciada, 2 hijos en la universidad. Después de una noche que solo puedo describir como un ritual sagrado, se echó a reír. Le pregunté qué le causaba tanta gracia y me dijo algo que nunca olvidé. Si a los 25 alguien me hubiera dicho que tendría el mejor sexo de mi vida en mis 40s, con un hombre más joven, habría pensado que estaba loco. No sabía que mi cuerpo era capaz de esto. Luego suspiró y agregó: perdí 20 años teniendo sexo educado. Ahora respóndeme, ¿alguna vez te has sentido agotado por intentar mejorar, pero sin ver un resultado real? Leíste libros, probaste técnicas, anotaste metas, pero nada parece mantener el cambio con consistencia. Esto tiene una razón, y no está en tu falta de voluntad. La mayoría de las personas intenta cambiar su vida sin antes entender cómo funciona la mente. Pero existe un método estructurado, probado a lo largo de los siglos, que muestra cómo reorganizar tus pensamientos, ganar claridad de identidad y construir disciplina emocional sin depender de la motivación. Este método es una combinación de neurociencia, psicología conductual y filosofía práctica, y cuando se aplica, suele ser el punto de inflexión. Quienes pasan por él describen una sensación de orden mental, paz y autodominio que antes parecía imposible. El enlace para acceder está en la descripción del video o en el primer comentario fijado abajo. Haz clic y garantiza ahora tu ebook. Cuando podría haber tenido esto. Ahí entendí el gran engaño cultural. Nos hicieron creer que la sexualidad femenina envejece como un auto usado, que a los 25 es el punto más alto, que a los 30 empieza a caer y que a los 40 ya está acabada. Pero la verdad es todo lo contrario. La sexualidad de una mujer es como un vino que necesita tiempo para revelar su sabor, su fuerza y su autenticidad. No se trata de juventud, sino de conciencia. Y aquí es donde la historia se pone interesante. No se trata solo de edad, sino de contexto.
Una mujer de 30 años con 3 hijos pequeños no quiere sexo. Quiere dormir. Su cuerpo es joven, sí, pero su mente está exhausta. Está saturada por el trabajo, las deudas, los gritos, la rutina. Ha estado tan ocupada cuidando de todos que olvidó que también tiene un cuerpo que desea ser cuidado. Pero avanza 15 años en el tiempo. Los hijos ya son adolescentes. Ella tiene su espacio, su independencia, su paz. De pronto, ese fuego que llevaba años dormido empieza a despertar. No porque regresó el deseo, sino porque por fin tiene tiempo, energía y mente libre para sentir. Lo reprimido durante tanto tiempo empieza a arder, y cuando una mujer reprimida vuelve a sentir deseo, lo hace con la intensidad de un volcán que despierta. He hablado con muchas de ellas y el patrón se repite como un eco. Todas dicen algo parecido. Pensé que estaba rota en mis 30. Creí que no era una mujer sexual, pero cuando cumplí 40, fue como si alguien encendiera un interruptor. Ahora lo quiero más que nunca, y por fin sé lo que quiero. Esa es la diferencia entre sexo por obligación y sexo por conciencia. Una busca aprobación, la otra busca conexión. La mayoría de los hombres no entiende esto. Siguen creyendo que una mujer joven es el máximo símbolo del deseo, sin darse cuenta de que muchas veces esas chicas solo están interpretando un papel. Se preocupan por cómo se ven, por si hacen demasiado ruido, por si su cuerpo se mueve bien o mal. Están teniendo sexo desde afuera de su propio cuerpo, como si se observaran a sí mismas desde una cámara imaginaria, evaluando si lo están haciendo correcto. Es sexo con ansiedad, con juicio, con miedo a no cumplir una expectativa invisible. Las mujeres mayores, en cambio, ya no están actuando. No están buscando aprobación ni compitiendo con nadie. Están presentes. Están dentro de su cuerpo, sintiendo cada respiración, cada movimiento, cada impulso. Han hecho las paces con sus cicatrices, con sus estrías, con el paso del tiempo. No se avergüenzan de su piel ni de sus sonidos, porque por fin entendieron que el placer no necesita permiso. Y cuando una mujer llega a ese punto, hermano, el deseo se vuelve verdad. El gran contraste está ahí. Las jóvenes tienen la oportunidad, pero no siempre el deseo. Las mayores tienen el deseo, pero casi nunca la oportunidad, porque el mundo les ha hecho creer que ya no deberían querer, que su deseo ya no es bienvenido. Muchos hombres de su edad las ignoran buscando cuerpos jóvenes, y los más jóvenes ni siquiera las consideran una posibilidad. Pero el fuego sigue ahí, ardiendo bajo la piel, esperando a que alguien se atreva a verlo. Conocí una mujer de 47 años, hermosa, brillante, independiente. Me confesó que no había tenido sexo en 3 años, no porque no quisiera, sino porque nadie se atrevía. Los hombres de su edad querían veinteañeras y los jóvenes pensaban que ella era intocable. Me dijo, estoy cansada de ser invisible mientras mi cuerpo sigue gritando que está vivo. Cuando finalmente nos entregamos, su intensidad fue casi salvaje, como si hubiera estado conteniendo un huracán durante años. Fue deseo puro, sin vergüenza, sin máscara. Y ahí me cayó el golpe más fuerte. El deseo femenino no depende de la edad, sino del hombre que despierta esa energía. Una mujer puede tener 50 y sentirse más viva que a los 20 si está con alguien que la mira con atención, con presencia, con fuego. Porque el deseo de una mujer no es una línea recta, es una reacción emocional, biológica y espiritual. Cuando un hombre la hace sentir vista, deseada y libre, su cuerpo responde con una fuerza que desafía todo lo que creías saber. He visto este patrón una y otra vez. El típico hombre que se casa joven, tiene hijos, y años después se queja de que su esposa ya no quiere. Lo interpreta como el fin de su deseo, sin entender que no murió, solo entró en coma por aburrimiento. Ella no dejó de desear, simplemente dejó de desearlo a él. Y entonces, cuando ese hombre se duerme en la rutina, llega otro, el entrenador, el colega, el amigo, y de pronto esa mujer que parecía apagada, arde como nunca antes. No es magia, es biología encendida por atención. Luego está el tema tabú, la perimenopausia y la menopausia. Muchos hombres creen que ese es el final del deseo femenino, que el cuerpo cierra la tienda, pero no podrían estar más equivocados. Durante esa etapa, las hormonas se desordenan, sí,
Pero en muchas mujeres eso provoca una oleada brutal de deseo. Ya no tienen miedo a quedar embarazadas. Su cuerpo está en un modo impredecible y sienten una urgencia casi animal. Es como si el cuerpo gritara, es ahora o nunca. Salí con una mujer que estaba en esa etapa y te juro que casi me mata. Literalmente. Su deseo era constante, implacable, como un incendio que no se apaga. Me despertaba a las 3 de la mañana. Me mandaba mensajes a media tarde con frases que harían sonrojar a un actor porno. Me decía, siento que mi cuerpo está en llamas, como si me fuera a volver loca si no lo hago. Y no era un caso aislado. He escuchado las mismas historias una y otra vez. Mujeres en sus 40s y 50s redescubriendo su cuerpo con una intensidad brutal. Pero nadie habla de esto porque no conviene. El sistema necesita mujeres jóvenes inseguras que compren su validación y mujeres maduras avergonzadas que se oculten. Nos vendieron la idea de que los hombres alcanzan su pico a los 18 y las mujeres se apagan a los 30. Pura manipulación cultural para mantener a todos confundidos, inseguros, desequilibrados. La verdad es que muchas mujeres están viviendo el mejor sexo de su vida después de los 40. La diferencia es que ya no lo hacen con los mismos hombres, porque esos hombres, los que dejaron de mirar, de tocar, de sentir, ya no pueden seguirles el ritmo. Mientras ellos buscan juventud para sentirse jóvenes, ellas encuentran pasión en alguien que sabe escuchar su deseo sin miedo. Y eso, amigo, no tiene edad. Lo que he aprendido después de todo esto es algo que casi nadie dice en voz alta. La sexualidad femenina no es espontánea, es reactiva. No se enciende sola como un interruptor. Responde a lo que percibe. Una mujer joven aún no sabe a qué responde. Sigue explorando, probando, copiando lo que ha visto, confundiendo deseo con obligación. Pero una mujer madura, ella sabe perfectamente lo que la enciende. Y si el hombre frente a ella no lo ofrece, simplemente no lo desea. Pero si sí lo hace, si toca los puntos correctos, no solo del cuerpo, sino del alma, el resultado es volcánico. Una mujer de 45 que conoce su cuerpo, que ha identificado sus detonantes y se permite sentir, no es una pareja, es una fuerza de la naturaleza. No está fingiendo placer, ni cumpliendo con un deber marital, ni compensando tu ego. Está sintiendo con todo su ser. Cuando una mujer así te desea, no lo hace desde la mente, lo hace desde las entrañas. Y esa intensidad puede asustar a muchos hombres que nunca han enfrentado a una mujer verdaderamente despierta. La tragedia es que la mayoría de los hombres no está preparada para ese tipo de deseo. Pasan sus 20s y 30s creyendo que saben todo sobre el sexo, sin notar que sus parejas solo estaban participando para mantener la paz. Creen que así son las mujeres, frías, pasivas, desinteresadas, pero en realidad lo que ellas eran, era contenidas. Luego esos mismos hombres llegan a los 40, se divorcian y se topan con mujeres que sí saben lo que quieren, que exigen placer real, y entonces se asustan. Y cuando se asustan, corren hacia lo conocido, chicas jóvenes que los admiran, que fingen sorpresa, que aún no saben decir no. No lo hacen por amor, sino por refugio, porque enfrentarse al deseo maduro de una mujer auténtica es mirarse al espejo de su propia mediocridad. Es aceptar que durante años confundieron sexo con control y placer con validación. He visto ese patrón 1000 veces. Hombres que celebran tener novias de 25, creyendo que ganaron el juego. Pero lo que no ven es que sus exes, las mismas mujeres que los dejaron, están teniendo el mejor sexo de su vida con hombres que las entienden, que las escuchan, que no temen a su fuego. Esos tipos creen que están triunfando, pero en realidad están nadando en la piscina de niños mientras afuera se desata el océano. Hay otro punto que pocos hombres comprenden. La relación que una mujer tiene con su cuerpo cambia con la edad. Las jóvenes suelen estar en guerra con su reflejo. Se comparan, se critican, se sienten imperfectas. Ven su cuerpo como un proyecto que hay que mejorar o esconder. Pero las mujeres mayores, ellas han hecho las paces. Han aprendido a amar lo que su cuerpo ha vivido. Los partos, las noches sin dormir, las marcas del tiempo. Han descubierto que el placer no depende de la perfección, sino de la entrega.
Y cuando una mujer deja de preocuparse por cómo se ve y empieza a enfocarse en cómo se siente, todo cambia. El sexo deja de ser una actuación y se convierte en una experiencia profunda, casi espiritual. He vivido ese momento. Ella en sus 40 desnudándose sin miedo, sin esconder nada, sin posar para gustar. Lo hacía como quien respira, como si su piel fuera una verdad, no una excusa. Me dijo riendo: pasé 30 años odiando este cuerpo y ya terminé con eso. Este cuerpo me dio hijos, sobrevivió a enfermedades, me sostuvo en la vida. Si no te gusta, la puerta está allá. Pero si te quedas, vas a aprender a amarlo como yo lo hago. Esa seguridad es adictiva, no porque sea arrogante, sino porque es real. Es el tipo de energía que transforma una habitación, que desarma el ego masculino y lo obliga a ser presente. Ahí no hay performance, no hay roles, no hay mentira, hay autenticidad pura. Y eso, más que el físico, es lo que vuelve a una mujer realmente irresistible. Y es importante entender esto. El deseo femenino puede morir, pero no por la edad. Muere cuando deja de sentirse vista. Una mujer deja de desear cuando la hacen sentir invisible, cuando la comparan, cuando su pareja deja de intentarlo. En cambio, una mujer de 50 que se siente admirada, deseada y comprendida, puede arder con una intensidad que rompe todos los prejuicios. El problema no es que las mujeres pierdan el deseo con los años. El problema es que los hombres dejan de provocar el tipo de deseo que ellas necesitan. La sociedad nos programó para mirar solo la superficie, para creer que juventud es igual a pasión. Pero lo que la mayoría no sabe es que la verdadera pasión aparece cuando el miedo desaparece. Y eso solo ocurre con los años, con cicatrices, con alma. La mayoría de los hombres nunca llega a conocer el verdadero deseo femenino, porque están demasiado ocupados tratando de sentirse suficientes. Usan el sexo como una medalla, no como un encuentro. Buscan validación, no conexión. Y cuando por fin se cruzan con una mujer que no necesita su aprobación, que no se deslumbra con su ego, ni finge satisfacción, se desmoronan. Porque una mujer así no busca ser conquistada, busca ser comprendida. No necesita un hombre que la posea, sino uno que se atreva a sentirla. Las mujeres en sus 40s y 50s tienen un tipo de deseo distinto. Ya no es hambre, es presencia. No están buscando llenar un vacío, están explorando su poder. Han vivido suficiente para saber que el placer puede ser tanto físico como espiritual. No necesitan juegos ni manipulación, buscan autenticidad. Cuando están con alguien, no lo hacen por rutina, sino por elección. Y esa elección, libre, consciente y sin culpa, es lo que las vuelve tan magnéticas. Muchos hombres confunden eso con intimidación. Creen que esa energía es demasiado, pero la verdad es que simplemente no saben sostener la intensidad de una mujer que no tiene miedo a sentir. El deseo maduro no es suave, es honesto. No necesita seducción, necesita reciprocidad. Y si un hombre no puede sostenerle la mirada, no merece su cuerpo. He estado con mujeres que me enseñaron más sobre sexualidad en una noche que lo que aprendí en 20 años. No porque hicieran algo nuevo, sino porque estaban presentes. Sabían cuándo tocar, cuándo detenerse, cuándo mirar. No seguían un guión, seguían el pulso de la conexión. En ese nivel, el sexo deja de ser un acto físico y se convierte en un lenguaje silencioso. Un intercambio de energía que cura, que transforma, que deja huella. Y es justo ahí donde entendí algo que cambió mi visión por completo. El deseo femenino no busca sexo, busca verdad. No es una necesidad biológica, es una expresión de autenticidad. Una mujer no se entrega porque tenga ganas, sino porque confía, porque siente que su deseo es visto, respetado y correspondido. Y eso, amigo, no tiene nada que ver con edad ni apariencia, tiene que ver con alma. El deseo femenino más poderoso no nace del cuerpo, sino del despertar. Cuando una mujer atraviesa décadas de miedo, culpa, comparaciones y juicios, y aún así sigue eligiendo sentir, amar, gozar, eso es libertad. Es el tipo de deseo que ya no necesita esconderse detrás de un maquillaje o una pose. Es el deseo que se vuelve sabiduría. Una llama que ya no busca aprobación, sino verdad compartida.
Y sin embargo, vivimos en una cultura que sigue diciéndole a las mujeres que su valor expira, que su deseo molesta, que su voz envejece. Las empujan al silencio justo cuando están en su punto más sabio, más fuerte, más despierto. Le roban la oportunidad de mostrarle al mundo lo que el deseo maduro realmente significa. Porque una mujer que ya no teme ser vista es peligrosa para un sistema que se alimenta de inseguridad. Por eso digo que la sexualidad femenina no desaparece con los años, evoluciona. Cambia de forma, pero no de fuego. Se vuelve más exigente, más consciente, más selectiva. Y cuando encuentra un hombre capaz de estar a su altura, el encuentro deja de ser simple placer y se convierte en algo trascendente. No hay actuación, no hay máscaras. Hay energía pura, sin filtro, sin vergüenza, sin miedo. Lo más triste es que muchos hombres nunca llegan a conocer esa versión de una mujer porque se quedaron atrapados en la ilusión de la juventud. Persiguen cuerpos, no presencias. Buscan admiración, no conexión. Y así pasan la vida confundiendo el ruido con la pasión. Pero si tan solo se atrevieran a mirar más allá de la superficie, descubrirían algo que pocos hombres han sentido. El deseo femenino real no se conquista, se despierta. Y cuando una mujer despierta ese deseo, a los 40, 50 o 60, no busca jugar ni impresionar. Busca sentir, crear, fundirse con quien la vea sin miedo. Y en ese momento, el tiempo deja de existir, la edad se borra y solo queda el fuego de dos almas que por fin se reconocen sin máscaras. El verdadero miedo del hombre moderno no es que una mujer lo rechace, sino que lo vea completamente, que atraviese su fachada, que perciba sus inseguridades, sus vacíos, su falta de presencia. Porque cuando una mujer madura te mira con deseo consciente, no te está deseando a ti como cuerpo, está midiendo tu alma. Está sintiendo si eres capaz de sostener su fuego sin huir, sin apagarlo, sin convertirlo en miedo. Por eso tantos hombres se refugian en mujeres más jóvenes, porque no los desafían, no les muestran su propia profundidad. Con una mujer madura no hay dónde esconderse. Ella nota si estás ausente, si solo buscas placer, si no sabes tocar con intención. Sabe cuando estás fingiendo confianza, cuando tu deseo no nace del alma sino del ego. Y ese nivel de desnudez emocional aterra a muchos, porque implica más que sexo, implica ser visto. El deseo femenino en su punto más alto no busca dominar ni complacer, busca revelar. Te obliga a confrontarte con tu propia autenticidad. Te enseña que el placer no es conquista, es comunión. Y solo los hombres que ya han dejado de medir su valor en aprobación pueden sostener esa energía sin romperse. No se trata de técnica, ni de experiencia, ni de juventud. Se trata de presencia. He visto hombres fuertes desmoronarse ante una mujer que simplemente los miró con verdad. Porque su mirada no seduce, despierta. Despierta lo que el hombre ha enterrado, lo que teme sentir, lo que no puede controlar. Por eso muchos prefieren el deseo superficial. Es más fácil dominar un cuerpo que enfrentar un alma. Pero cuando conoces a una mujer que ama sin miedo, entiendes que la verdadera intimidad no es física, es espiritual. Y en ese momento, algo cambia para siempre. Ya no puedes volver a fingir, ya no puedes conformarte con lo vacío, con lo tibio, con lo fácil. Porque una vez que has probado el fuego de una mujer despierta, todas las demás llamas parecen velas apagadas. Y al final, esa es la gran ironía del deseo femenino. Cuanto más madura, más auténtico se vuelve, pero menos el mundo está preparado para recibirlo. Las películas, la publicidad, las redes, todo está diseñado para idolatrar la juventud, no la profundidad. Pero mientras los hombres siguen persiguiendo la imagen de una mujer ideal, las mujeres reales, las que sienten, las que saben, las que arden, caminan invisibles frente a ellos, cargando la sabiduría que nadie se atrevió a buscar. Una mujer en sus 40s o 50s que ha hecho las paces con su cuerpo, con su pasado, con su deseo, no necesita permiso para disfrutar. Ella no ruega por atención, la provoca. No busca validación, la inspira. No juega al misterio. Ella es el misterio. Su silencio pesa más que las palabras de una docena de chicas que aún no saben quiénes son. El hombre que logra sostener esa mirada no la posee, se transforma. Porque estar con una mujer así no es una conquista,
Es un espejo. Te muestra lo que eres, lo que temes y lo que todavía no te atreves a hacer. Te enseña que el placer no está en el control, sino en la rendición, que el deseo no se trata de juventud, sino de energía, y que amar no es llenar vacíos, sino compartir fuego. Por eso, cuando me preguntan cuándo las mujeres lo quieren más, ya no pienso en edades, en estadísticas ni en hormonas. Pienso en conciencia, en el momento en que una mujer deja de temer su propio deseo, en que su placer deja de ser un acto privado y se convierte en una afirmación de poder. Ese es el verdadero pico del deseo femenino, cuando ya no necesita esconderlo para sentirse digna. Y si eres lo suficientemente valiente para estar ahí, para mirar sin miedo, para tocar con presencia, descubrirás algo que ningún libro ni película puede enseñarte, que el deseo femenino no envejece, solo espera a que el hombre evolucione lo suficiente para merecerlo. Al final, comprendí que el deseo femenino no es un misterio que deba resolverse, sino una verdad que debe respetarse. No es algo que un hombre descubre o provoca, es algo que una mujer decide liberar cuando se siente segura, vista y comprendida. Es una fuerza antigua, sagrada, que ha sido silenciada por siglos de vergüenza, miedo y juicio. Pero cuando finalmente despierta, ninguna lógica, ninguna moral, ningún tabú puede detenerla. Porque el deseo de una mujer no busca placer sin sentido. Busca presencia, busca vida, busca un hombre que no la quiera domar, sino acompañar en su fuego. Y ese fuego no quema, purifica, no destruye, transforma. Cuando una mujer desea desde el alma, todo a su alrededor se vuelve más real. Su cuerpo deja de ser carne y se convierte en lenguaje, en llamada, en oración. Muchos hombres pasarán su vida persiguiendo cuerpos, sin darse cuenta de que lo que realmente anhelan es la conexión que solo una mujer despierta puede ofrecerles. Esa que no teme al silencio, que no finge indiferencia, que se entrega sin miedo a ser vista. Y es ahí, en esa rendición mutua, donde el deseo deja de ser humano y se vuelve algo más, una forma de reconocimiento entre almas. Así que la pregunta nunca fue ¿cuándo las mujeres lo quieren más? La pregunta real es ¿cuántos hombres están listos para sostener el deseo de una mujer que ya no teme a su propio poder? Porque el problema nunca fue el fuego de ellas, sino la cobardía de nosotros para mirarlo de frente sin huir. Y cuando te atreves a hacerlo, cuando entiendes que el deseo femenino no es un capricho sino una verdad divina, entonces descubres algo que muy pocos hombres llegan a comprender, que el fuego no se conquista, se honra,